El Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Hoy comenzamos nuestro estudio de esta porción de las Escrituras que lleva un nombre bien particular, ¿no? Y queremos animarle a que pueda estar participando, y durante la semana vamos a estar compartiendo algunos videos, algunos textos, algunas cosas para poder ponernos en contexto para este estudio. Y lo que queremos hacer durante este estudio es poder ver allí, a través de esta serie de libros, lo que el Señor nos quiere decir hoy. Pablo, ¿se acuerda? Decía que lo que antes se escribió ¿para qué cosa? Para nuestra enseñanza. Porque ir al Antiguo Testamento no es fácil, a veces se nos complica, tenemos que ponernos en el contexto cultural, tenemos que ponernos en asuntos que ya en algunos aspectos, especialmente de algunas porciones de la ley, ya para nosotros no siguen vigentes, pero sí sus principios, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces poder identificar qué, que sí, que no, de qué manera, de qué forma. Pero en lo particular, podríamos estudiar cada uno de estos libros de manera individual, pero resulta que estos libros fueron, de alguna manera, escritos por un solo autor. Por eso es que se les agrupa y se les da este nombre. Y la primera parte va a ser un poco de clase y la última parte vamos a hacer algunas reflexiones. Pero nos preguntamos, bueno, ¿qué es el Pentateuco? ¿Qué es esto que suena tan raro que nos hace... Ahí está. ¿Qué es el Pentateuco y por qué estudiar, ¿no? Si nosotros vamos, el origen de la palabra, si nos da un poco el significado, ¿qué es el Pentateuco? Pente o penta viene de 5, ahí tenemos pentagrama para los que estudian música, ¿no? Que tiene 5 líneas. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiar el Pentateuco? Porque de alguna manera, así como están al inicio, vienen a ser la base y el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, porque mucho de lo que está allí es la sombra de lo que después en la persona de Cristo se cumple. No solamente se cumple, sino que también nos da a nosotros claramente el propósito de lo que fue dicho antes, ¿no? De manera completa. Pablo lo dice, que lo que vivieron los anteriores, los antiguos, vieron simplemente la sombra de una imagen, pero no veían la imagen. No sé si usted ha visto, se ha puesto contra el sol o ha sacado una foto a alguien y que a sus espaldas está el sol, ¿verdad? Nosotros vemos la imagen de esa persona, la podemos identificar. Ahí está Francisco, Felipe, Valentina, pero no vemos los detalles porque vemos solamente sombra. Al ver tanta luz atrás, vemos simplemente su sombra. Hasta que nos acercamos y podemos ver en detalle. Bueno, lo que vieron antes fue simplemente sombra, y aún siendo sombra, dice mucho. Y por eso es importante estudiar. Ahora, no solamente por eso, sino que, ¿qué pasa si uno saca el fundamento de algo? ¿Qué pasa en una casa si el fundamento se ve agrietado? O decimos, no vamos a poner fundamento. ¿Qué pasa con una casa? Se cae, ¿verdad? Acá tenemos este pedestal de micrófono y tiene un fundamento ahí abajo. ¿Para qué? Para poder sostener todo lo demás. Si sacamos eso, se nos cae. Entonces es importante estudiar el Pentateuco porque es fundamento también de nuestra fe. Pero no solamente eso, sino que el Pentateuco nos cuenta una historia muy particular. Y nos cuenta la historia que va desde el Edén, desde el paraíso, hasta Canaán, ¿no? Canaán, o la tierra prometida, ¿no? Esa tierra prometida al pueblo de Israel. Y nos proporciona una serie de temas tan importantes para nosotros como ¿de dónde venimos? Pensemos lo siguiente. Vamos a ir viéndolo en las próximas semanas. Pero normalmente abordamos, por ejemplo, el origen, la creación. ¿En qué libro? En Génesis, capítulo 1, 2, parte del 3. Ya ahí comenzamos la caída. Pero queremos estudiar la creación y vamos ahí de manera independiente. Después queremos estudiar acerca del diluvio. Vamos más adelante, capítulo 6. Queremos hablar acerca de la condición del hombre caída, capítulo 3 de Génesis.
Pero la verdad que este relato se lo entregó a un pueblo, no para que lo estudiara de manera seccionada. Aún incluso, toda esta composición fue para un pueblo que está a puertas de entrar a una tierra que se le prometió. Pero esa generación, muchos de ellos no saben de dónde vienen. Muchos de ellos nacieron en Egipto. Recordemos que toda una generación murió en el desierto. Los menores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, fueron los que quedaron allí del otro lado del río Jordán para comenzar y tomar esa tierra. Por lo tanto, ellos tenían muchas preguntas. Nacieron, crecieron en Egipto, después de eso lo sacan de allí, algunos logran recordar, otros nacieron en el desierto en esos 40 años, les cuentan historias de que Dios los rescató y ahora están por entrar y se preguntan qué cosa. ¿Quién soy yo? ¿No? Hablamos ayer con los jóvenes, identidad, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Son las grandes preguntas que se hace el ser humano. ¿Cuál es mi origen? No solamente eso, sino porque hay un montón de relatos, y lo vamos a comenzar a ver en las próximas semanas, circundantes alrededor, no solamente en Egipto, sino que en todos los pueblos de Medio Oriente, respecto a cuál es el origen de la tierra, del ser humano. Y muchos están escuchando estas cosas todo el tiempo, algunos de ellos las creen, pero el Señor quiere dar respuesta a todas estas interrogantes, dudas, preguntas que tiene un pueblo que está por entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, todos estos 5 libros están escritos para ellos en ese entonces y para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿verdad? Claro que nos son útiles para comprender nosotros en cuanto al origen, pero no tiene como propósito, les voy a dar un relato acerca de la creación. Si fuese eso, tendría que ser mucho más largo, ¿no? Para que tuviese verdaderamente ese énfasis. Quería responder muchas preguntas que estaban teniendo, así como tú y yo hoy día también tenemos muchas preguntas. ¿Quién es este Dios? ¿Por qué nos sacó de allá? ¿Por qué tiene que cumplir con su palabra? ¿Por qué nos tiene que dar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no seguimos más allá? Acá no es tan bonito. Vamos a ver que al menos 2.5 de las tribus, cuando llegan allí, dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar de este lado, no de los límites que Dios había establecido. Lo vimos en parte el miércoles. Entonces quiere entregar estos temas. La historia del diluvio, que hay muchos relatos del diluvio en las distintas civilizaciones, y muchos se preguntan, a veces los jóvenes me dicen, pero hay un relato en Asiria de Gilgamesh y otras epopeyas. Sí, existen, están allí, están escritas. ¿Pero acaso no es lo mismo? Sí y no, y ya lo vamos a contestar. Lo que quiere hacer el Señor es dar una comprensión teológica y verdadera de quiénes somos, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. A este pueblo y también para nosotros, ya miles de años después, sigue siendo útil para eso en nosotros. Entonces, el origen de la nación de Israel, y por último, es el origen de donde viene el Mesías prometido, que desde Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Tu simiente la herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. La declaración que hace Dios a la serpiente después de engañar a Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Y quién es esa simiente? ¿En quién se cumple? Nacieron muchos. No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue ninguno de los que vinieron, no fue Moisés tampoco. ¿Se cumple en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es importante porque los temas que trata son muy principales y esenciales en la Escritura. Ahora, si bien es un libro cronológico, tiene su orden, a diferencia de otras porciones de la Escritura donde no necesariamente va en cronología, como por ejemplo los libros de los profetas, no están ordenados cronológicamente, ¿no? Están ordenados por profetas, primero, profetas mayores y después menores, no eran edad, sino que en porción de su escritura, ¿no? Entonces, pero sí estos libros están escritos en una serie cronológica, pero lo interesante, si usted lo puede ver ahí en la pantalla, es que solo en el libro de Génesis se abordan casi 2.300 años, algunos piensan que un poco más, ¿no? Entonces, cuando uno cuenta una historia cronológica y va dando detalles, en la porción que uno ocupa más tiempo, uno pensaría que es lo más importante del relato, ¿verdad?
Si yo cuento que salimos de Chile hace 13 años y llegamos acá, pero me detengo en lo que nos pasó en el puente, por ejemplo, es porque lo que pasó ahí en el puente es quizás lo más importante, o a lo que debemos prestar atención, ¿no? Y si simplemente pienso, no, cruzamos la cordillera y llegamos. En varios días lo relaté en 2 segundos. Bueno, el Génesis, que si bien es una gran porción, pero aborda 2300 años. Éxodo, Levítico y Número, la mitad de Número, aborda solamente 1 año, que es el año en que están al pie del monte Sinaí. Por lo tanto, si tenemos casi 2 libros y medio dedicados a solamente 1 año, parece que ese año es importante, ¿verdad? No es que lo otro no lo sea, pero como esto es una composición que no, si bien la podemos separar para nuestro estudio, pero son estos 5 libros dados al mismo tiempo. Entonces, donde hay mayor despliegue de desarrollo en la narrativa es donde hay algo de importancia aquí. Quizás es el corazón de todo esto. Después de Números 15 al final de Deuteronomio, son los 40 años que están en el desierto. Y después el libro de Deuteronomio, algunos piensan que es incluso el último día. Yo no creo que haya escrito en un solo día todo el Deuteronomio, pero al menos son los últimos momentos de Moisés antes de que él quede del otro lado de la tierra prometida. Recuerde que no entra, la ve desde lejos, desde el monte, pero los últimos días de Moisés. Entonces vemos que si bien es cronología, parece que ocupa una gran porción en un evento que si bien llevó 1 año, para a veces algunos de nosotros 1 año es mucho, pero si lo comparamos con 2300, con 40 años, parece que allí hay algo importante. ¿Por qué? Porque la Torá, ¿qué significa Torá? Es ¿cómo se le llama? Se le denomina muchas veces a estos 5 libros. Les pasé un video la semana, y si lo pudieron ver, muchas veces esta palabra también se le designa a todo el Antiguo Testamento, o incluso a toda la porción de las Escrituras, ¿no? En este caso una palabra hebrea, así que al Antiguo Testamento. Pero la Torá es como se le llama muchas veces al Pentateuco, ¿no? A estos 5 libros que tenemos nosotros y que va a ser nuestro estudio por algunos meses, ¿no? Ahora, la Torá significa ley, ¿no? Pero cuando uno va a la Torá, estos 5 libros, no todo lo que está allí es ley. Por ejemplo, el Levítico es donde tenemos más leyes. En Éxodo se dan algunas instrucciones, en Éxodo se da el decálogo, los 10 mandamientos, por lo tanto es como ahí tenemos el resumen de toda la ley, pero en Levítico se da una serie de instrucciones, en Números se dan algunas instrucciones debido a cosas que van sucediendo, porque es más narrativa, y Deuteronomio, ¿se acuerdan alguien qué significa Deuteronomio? Deutero significa segunda, ¿no? Por eso se le denomina al Deuteronomio, que es el último libro, la segunda ley, ¿no? Nomos significa ley. Y no es que hay una ley nueva, sino que recordemos que es una generación nueva y necesita volver a escuchar lo que escucharon sus padres y que se pusiera por escrito. Por eso Moisés pone por escrito todas estas cosas, para que esta segunda generación pudiese comprender cuáles son los propósitos de Dios para ellos. Entonces, y en el Deuteronomio hay muchas leyes también, pero no todo lo que está aquí es ley. Y cuando uno va al origen de la palabra, si bien tiene esta idea de ley, lo que quizás más denota esta palabra Torah es instrucción. ¿Y qué entendemos nosotros por instrucción? Instrucción es una enseñanza. Y tal como lo dice Pablo, las cosas que antes se escribieron para vuestra enseñanza se escribieron. Entonces, en la Torá no es simplemente ley, lo que yo tengo que hacer, es una manera bastante simplista de verlo, sino que es instrucción. Y a veces las historias nos dejan una enseñanza, a veces explícita, a veces no tanto. Es la manera en cómo el Señor enseñaba, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo comenzó a enseñar un momento, ahí en Mateo 13, por parábola. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué enseñas por parábolas? Bueno, ¿y la parábola qué es? Es una historia, ¿verdad? Que tiene, ¿qué cosa? Una enseñanza, una instrucción. Entonces, en la Torá vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque
como dijimos, bien, el corazón del Pentateuco es ahí, ese año que aborda Éxodo, Levítico y gran parte de Números, ahí al pie del monte Sinaí, ¿no? Y cuando avancemos nos vamos a dar cuenta que esto es importante y parece que alrededor de esto es cómo se construye lo demás, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que el autor de todo esto es Moisés. Por supuesto que él escribe desde Éxodo, al menos capítulo 2 o 3, ¿no? Donde él ya aparece en escena más grande, ¿verdad? Comienza a escribir todo hacia adelante como testigo, ¿no? Él vivió todas estas cosas. Pero todo lo que tiene para atrás, obviamente fue revelado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, pero también recopilando información de las mismas historias, ¿no? Que se fueron pasando de transmisión oral de sus antepasados, y él lo pone por orden. Pero cuando uno ve cómo está construido el Pentateuco, el corazón está allí, en cuando Dios da la ley a su pueblo, que no simplemente tiene que ver con esto harás, esto no harás, sino que el hecho de que Dios da una ley a su pueblo tiene que ver con que hace un pacto con su pueblo. Un pacto, ¿qué otra palabra ocuparíamos para pacto? ¿Cómo? Acuerdo, compromiso, ¿verdad? Y esto es hermoso, porque Dios hace un compromiso con su pueblo. Si bien gran parte de la ley tenía aspectos condicionales, ¿verdad? Y que, si tú haces, si obedeces, la ley básicamente dice, si obedeces, hay bendición, si desobedeces, hay consecuencias, ¿no? De tus malas decisiones. Pero lo hermoso es que esta ley está basada en el pacto que Dios ya había hecho con alguien anterior, que es un personaje principal, Abraham. ¿Se acuerdan? Le dice, haré de ti una nación grande, serás bendición, te daré herencia, te daré descendencia, cuando no podía tenerlo. Dios se compromete a cumplir algo él voluntariamente de su parte, a pesar de que Abraham falla en el camino, en el proceso, intenta arreglar él la situación. Dios sigue cumpliendo su pacto y se desarrolla ese pacto en dar la ley ahí al pueblo. Ahora, uno preguntará, porque si hay un libro importante en las Escrituras, ¿cuál es? El Génesis, ¿verdad? Bueno, preguntamos, ¿qué es el Génesis? ¿No es importante? Sí, pero parece que el Génesis está allí como un telón de fondo de toda esta composición de libros, ¿no? Es como un preludio para poder entender lo que va a suceder después, ¿no? No es que no sea importante, lo es. De hecho, cuando comencemos a estudiar la semana que viene el Génesis, nos vamos a dar cuenta de lo importante que son no solamente el capítulo 1, el capítulo 2 y el 3, sino que los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿no? Capítulo 12 entra en escena un personaje que se llama Abraham. Y de ahí la mayoría de los historiadores y aún incluso muchas de las religiones de este mundo no van a refutar lo que está escrito de Génesis 12 en adelante. Podrá no estar de acuerdo, quizás, o no creerlo. Pero los primeros 11 capítulos de Génesis es tan importante establecer la veracidad de esos 11 capítulos, porque allí es donde tenemos el relato, lo que decíamos recién, de dónde venimos, por qué la condición del hombre es como está como está, ¿no? Caída, por qué Dios juzga, ¿no? Por qué Dios... hay distintas culturas, incluso cuando llegamos al capítulo 11 de Génesis con la Torre de Babel. Entonces hay muchos asuntos en Génesis que no son importantes, pero Génesis proporciona de alguna manera la perspectiva del origen de la raza humana necesarios para entender a los que están leyendo esto por primera vez, que dijimos que era el pueblo de Israel a puertas a la tierra prometida, para que ellos pudieran comprender por qué de todos los pueblos, por qué a pesar de toda la historia de la humanidad que hay, Dios lo crea, pero el hombre falla, y Dios juzga, pero vuelve a mostrar gracia con el diluvio, y ellos se rebelan otra vez, pero Dios les muestra gracia confundiéndolos esta vez. Dios decide escoger de todos a alguien que era de un pueblo pagano, ahí en Ur de los Caldeos, Abraham, para formar una nación, para que por medio de ella dar también algo que iba a restaurar plenamente aquello que en el Edén se dañó. Bueno, ellos son los que están
leyendo y quiere proporcionar a ellos una razón de por qué están ahí y por qué tienen que continuar. Pero también a nosotros. Quizás te preguntas, bueno, ¿qué hago acá? Bueno, quizás acá físicamente hoy día. Sin duda el Señor te trajo. Pero quizás, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Qué propósito tiene Dios para mí? Bueno, nos va a ayudar mucho a poder comprender mucho de estas enseñanzas. El Pentateuco nos entrega algunos fundamentos teológicos importantes para nosotros que en el desarrollo del Nuevo Testamento es importante comprenderlos porque lo que nos muestra, cuando vemos, por ejemplo, ¿cuál es el evento quizás más importante en el Nuevo Testamento para nosotros? ¿Cuál es el evento ahí que divide de alguna manera la historia de nuestras vidas incluso? Bueno, el nacimiento divide la historia de la humanidad, pero nuestra historia es la cruz, ¿verdad? La cruz hace un antes y un después. Ahora, sí, la cruz era un elemento de martirio romano, pero ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué simplemente dejó enseñanza? ¿Por qué toda esta imagen que hay allí? Bueno, tiene relevancia cuando comprendemos lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, el Pentateuco nos da a nosotros fundamentos teológicos porque nos habla de dos cosas: del tabernáculo, que es central para entender que Dios quiere morar en medio de su pueblo, y hoy día lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo habitando en aquellos que han creído en Él, ¿no? Lo dice Efesios capítulo 1, y vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahora está en el creyente. Entonces, ¿de dónde viene esto de que Dios habita en nosotros? Bueno, viene desde el Edén incluso, y se desarrolla a través del Pentateuco. Esto, en la semana vamos a pasar algo para comprender esto de que Dios todo el tiempo está queriendo estar con los suyos, y que se cumple finalmente cuando Dios hace unos cielos nuevos y tierra nueva, donde Él está habitando también en medio de los suyos. Pero también el tema de la expiación. Este tema es crucial para entender toda la teología bíblica, ¿no?, que se desarrolla ahí en Levítico y que se extiende en la Escritura. El libro de Hebreos nos habla mucho de eso en el Nuevo Testamento, pero entender por qué alguien tenía que morir, ¿no? Y Levítico, que está aquí en uno de estos 5 libros, nos explica claramente esta idea. Ahora, ¿avanzamos uno más? Bien. La influencia del Pentateuco en el Nuevo Testamento es de los libros más, Deuteronomio es de los libros más citados en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como por Pablo. Pero, por ejemplo, cuando vamos al libro de Juan, ¿se acuerda cómo comienza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De dónde toma Juan esta idea? Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después comienza y dijo Dios, eso es el Verbo, es la palabra, ¿no? Lucas, por ejemplo, traza una genealogía desde Jesús hasta Adán. Pablo usa la historia de Adán y de la caída para explicar la salvación a través de la obediencia de Cristo. Jesús cita muchas historias de la creación, por ejemplo, cuando habla del matrimonio, ¿se acuerdan? Va ahí y cita Génesis: por tanto dejará, como dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando advierte acerca del juicio futuro, diciendo como los días de Noé, ¿no?, hablando del diluvio allí. El libro de Apocalipsis presenta una nueva Jerusalén, como un jardín del Edén restaurado. Entonces hay mucha influencia del Pentateuco, de estos primeros 5 libros, para los autores del Nuevo Testamento. Lo citan constantemente. Entonces es importante nosotros ir allí atrás y poder entenderlo, pero también, como lo mencionamos al principio, en su panorama, ¿no? Como volviéndonos atrás y viéndolo siempre, manteniendo la vista así panorámica de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? Una más. Hay muchas críticas que se le hacen al Pentateuco, a toda la Escritura, pero particularmente a las menciono brevemente, porque las vamos a ir viendo a través que estudiemos, ¿no? Por supuesto que cuando alguien les dice, mira, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, abriendo el Mar Rojo a la mitad, dice, no te creo.
Cuando vemos que en el relato hay un diluvio, ¿no?, universal, donde solamente sobrevivieron 8 personas. Mucha gente dice, no, esto es imposible. Cuando vemos que en capítulo 11 de Génesis nos dice que todos hablaban una misma lengua, pero el Señor los mandó a esparcirse, y como no lo quisieron hacer, el Señor los confundió sus lenguas, y bueno, hoy día los filólogos, sin entender por qué, obviamente porque no van a la Escritura, o no le dan la razón a la Escritura, pero llegan a la conclusión de que todas las lenguas tienen un origen en común. Lenguas tan distintas como el ruso, el albano y el inglés y el español, la palabra básica o la raíz básica para madre o para pan en casi todos los lugares es la misma. ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces hay quienes critican que muchos de lo que sucede, especialmente en el Pentateuco, es imposible. Y algunas son estas, ¿no? El naturalismo, que rechaza las realidades espirituales, ¿no? Porque como no se pueden investigar, no podemos hacer el método científico a estas realidades, o estudiarlas, investigarlas académicamente, intentan explicar eventos sobrenaturales simplemente por causas naturales, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, ¿no?, ahí en Éxodo, hace unos años, hace varios años atrás, el mismo director del Titanic, James Cameron, hizo un documental que creo que, no me acuerdo si se dice así en español, pero es como el Éxodo descifrado, algo así. Y él intenta explicar, revelado, intenta explicar, entre comillas, naturalmente las 10 plagas, ¿no? Que fueron eventos, un volcán en Europa, y que llegó una serie de nubes, y eso es cuando caen los meteoritos, y después que eso provocó un gas, y que esos movimientos provocaron que desde la Tierra saliera un gas que tintó las aguas de rojo. Y bueno, siempre intentando explicarlo de manera natural, eventos que son sobrenaturales, ¿no?, que no tienen una explicación natural. El naturalismo histórico asume que las religiones evolucionaron desde un animismo a un monoteísmo, o sea, que de tener muchos dioses, que eran los asuntos espirituales, a tener un Dios. Cuando el relato bíblico va al revés, aborda desde un solo Dios a que el hombre por el pecado se aleja de Dios y comienza a crear sus dioses, ¿no? Pero el naturalismo histórico lo plantea al revés. La hipótesis documentaria, que el autor de esto fue Julius Wellhausen, él postulaba de que el Pentateuco tenía muchos documentos y que era una recopilación de muchas cosas, porque hay muchos nombres para Dios. Elohim, que significa Dios; Yahvé, que es el nombre personal de Dios; después la tradición sacerdotal, que se relaciona con Dios de manera diferente. Entonces él te decía, no puede ser un solo autor, tienen que ser como muchos documentos. Y en su momento, yo no me acuerdo si esto es a finales de 1700 o a principios de 1800, pero muchos de los académicos modernos hoy día citan esto, pero no ha habido evidencia empírica de todos esos documentos que él dice citar. Es simplemente una teoría, ¿no?, que por los distintos nombres que se revelan en el Pentateuco acerca de Dios, dice, bueno, acá tiene que haber orígenes distintos y sea una recopilación. Pero la verdad es que enreda más el asunto que entenderlo. Y después, aparentemente, algunas inconsistencias. Por ejemplo, comenzamos en Génesis 1 y tenemos un relato de la creación, y después vamos al capítulo 2 y parece como que comienza a relatarla otra vez, pero como de manera diferente, o se enfoca más en la creación del hombre. Entonces dicen, bueno, hay 2 relatos, o vamos a Éxodo 20, donde se dan los 10 mandamientos, y después a Deuteronomio capítulo 5, donde se vuelve a repetir los 10 mandamientos, pero hay diferencias, especialmente en el mandamiento número 4, acerca de guardar el sábado, se dan 2 razones diferentes, y dicen, acá hay un error. No, hay propósitos diferentes para una generación y para otra generación nueva. Y por último, la crítica de las formas, que se enfoca en las tradiciones orales supuestamente que precedieron a las que fueron escritas, porque obviamente Moisés escribió en el tiempo en que está el pueblo de Israel ya por entrar a la tierra prometida. Y entonces hay muchos relatos del diluvio, de la creación, de un montón de cosas que parecieran competir con el relato bíblico. Pero es allí donde estudiar el Pentateuco, porque estas cosas existen, están en los museos. Cuando vayan a Londres la próxima vez, vayan al Museo Histórico de Londres, y no, lo podemos ver por la web hoy día, ¿no? Y están tablillas de los sumerios, de pueblos cananeos,
que relatan algunos diluvios, relatan algunas confusiones como la de Babel, pero no es que están contradiciendo, sino que están allí, está la misma evidencia, pero la escritura y el relato del Pentateuco es donde Dios quiere traer un orden y dar un sentido teológico a todos esos relatos que existen, para dar verdaderamente el propósito por qué están aquí. Como dijimos, el autor, avanzamos el autor es Moisés, ¿no? Y vamos rápido en esto. ¿Cómo sabemos que el autor es Moisés? Bueno, hay 3 testimonios. Primero, el testimonio de Jesús. Lucas capítulo 24, lo estudiamos hace poco. Jesús dice que se escribió de mí, ¿no? En la ley ¿de quién? De Moisés. Y es una referencia a esta porción, a los primeros 5 libros de la Biblia. El mismo testimonio del Antiguo Testamento. ¿Avanzamos? Vale. Gracias. El testimonio del Antiguo Testamento, en Crónicas, capítulo 25, cuando se está hablando del rey Amasías, él habla, ¿no?, de que lo que se dejó en el libro de Moisés. O sea, ya de manera temprana en el Antiguo Testamento se reconocía que estos primeros 5 libros lo había escrito Moisés, ¿no? Avanzamos una más y otra más, y el testimonio del Pentateuco mismo en capítulo 24, donde nos dice allí, 24:4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, ¿no? Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel ahí al pie de la montaña. Entonces el mismo Pentateuco nos dice que el autor de esto fue Moisés. Levítico 1 también nos dice lo mismo, que fue Moisés que puso por escrito todas estas cosas. Sin duda Moisés fue testigo directo, ¿no?, y receptor de las palabras de Dios desde Éxodo en adelante, pero como mencionábamos antes, él, inspirado por el Espíritu Santo y recopilando también, tal como lo hizo Lucas. Acabamos de terminar el estudiar el Evangelio de Lucas, y ¿qué hizo Lucas? Investigó, recopiló información, y Moisés también de alguna manera lo hizo, y guiado por el Señor fue a poner por escrito estos 5 libros. Como decíamos recién, Pentateuco significa 5 libros, no 5 estuches, porque recordemos que no existían los códices como nosotros tenemos, habían rollos que se enrollaban, ¿no? Ahí se metían en especie de tubos para guardarlos, para que no se malograran, y los nombres de los libros no están inspirados, ¿no? Vienen de una traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, le dio estos títulos a estos nombres, ¿no? Porque las palabras Génesis, Éxodo, Levítico, todos son palabras griegas, no son hebreas, pero es esa versión, esa traducción la que le dio nombre a estos 5 libros. Pero avanzamos una más. Queremos reflexionar un poquito, una más. ¿Por qué estudiar el Pentateuco? Y hoy vamos a terminar con esta reflexión. Como dijimos, iba a ser clase, pero también para reflexionar en el día de hoy. ¿Por qué es importante estudiar el Pentateuco? Dijimos hace un momento que el Pentateuco viene a ser fundamento para nuestra fe, ¿no? Y es fundamental y esencial e indispensable que nosotros estudiemos estos libros. Hay un montón de cosas que nosotros nos podríamos detener en el Nuevo Testamento, quizás es más fácil para nosotros digerirlo, estudiarlo, pero de tanto siempre es bueno revisar sobre qué estamos fundamentados, ¿verdad? Tanto para no olvidarnos, como para revisar si realmente estamos parados sobre el verdadero fundamento que deberíamos estar parados, y no sobre nuestra opinión, sobre las ideas de este mundo, o sobre mi posición respecto a una cosa. Queremos ir al pasado, queremos ir al fundamento, revisar lo que está allí. Como dijimos, la palabra Torah significaba ley, pero también tenía el sentido de instrucción, de enseñanza, ¿no? Y hay mucha enseñanza en esta porción de las Escrituras, y al menos hoy yo quiero terminar con esto, con algunas razones profundas por las que deberíamos estudiar el Pentateuco. Porque uno diría, bueno, pero esto es tan antiguo, ¿por qué estudiarlo? Bueno, la primera razón por qué estudiar el Pentateuco es porque es el fundamento inamovible de toda la revelación. Así como en un momento Pablo dice, bueno, en Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve de nada.
podemos tomar la misma idea y decir, si sacamos el Pentateuco de las Escrituras, se nos cae todo lo que viene después. No hay sentido o no hay al menos una explicación de por qué el Mesías prometido tenía que venir, para qué venir, por qué tenía que morir, por qué de esa manera, incluso por qué ese día, por qué de esa forma. Todo lo que es fundamento para nosotros en el día de hoy está determinado en gran parte por lo que está aquí. Como dijimos, el Pentateuco es para la Biblia lo que vendría a ser los cimientos para una casa, ¿no? El Génesis no es simplemente un inicio, cualquiera es el libro de los comienzos que nos da explicación de dónde venimos, ¿no? Y nos da sentido y propósito del por qué estamos aquí ahora, miles de años después. Es tan importante porque nos entrega el sentido de por qué estamos aquí y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Nos da explicaciones sobre la creación, sobre el hombre, sobre el pecado. Si sacamos Génesis, yo le decía, si hay algo que no van a negar los historicistas, es Génesis 12 en adelante. El Islam considera a Abraham alguien importante. La mayoría de las religiones lo hacen. Y los historiadores lo consideran como un personaje histórico. Pero los primeros 11 capítulos de la Biblia, ahí empiezo a dudar. Entonces, si sacamos esos 11 capítulos, no hay pecado, no hay juicio de Dios, no hay creación. Simplemente quedamos a la deriva, al azar, y a los designios que nosotros mismos nos podamos dar. Pero por eso están allí, ¿no? Porque desde ese entonces nos dan también una esperanza, así como habla del pecado, desde entonces habla de una esperanza de redención, de una esperanza de ser rescatados de esa condición. Entonces, si carecemos de Génesis, la Biblia no solamente va a estar incompleta, sino que va a ser incomprensible para nosotros, ¿no? Entonces, estos 5 libros tienen ese hilo conductor que da unidad a esta temática fundamental, va dando una secuencia cronológica, pero también teológica, porque Dios se va revelando poco a poco también aquí, ¿no? Y si no podemos comprender estas verdades fundamentales, especialmente, como decíamos recién, los primeros 11 capítulos del Génesis, va a ser muy difícil comprender y creer también lo que está en el resto de las Escrituras. Entonces vemos, como dijimos, el relato del fracaso humano, pero también el cómo, por la gracia de Dios, Él comienza otra vez de nuevo y otra vez de nuevo, no terminando con la humanidad, sino que mostrando su gracia. ¿Se acuerdan? Algunos intentan separar a la gracia y traerla simplemente al Nuevo Testamento, pero la gracia está desde temprano en las Escrituras. Literalmente en Génesis capítulo 6 dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé no era alguien especial, pero en los hechos, en el mismo Edén, el hombre y la mujer pecan y se hacen hojas de higueras para cubrir su vergüenza. ¿Qué hace Dios? Les provee de pieles, ¿no? Por la muerte de un cordero inocente, o al menos un animal, no sabemos si era un cordero. Yo pienso que podría ser un cordero porque es la imagen que se ocupa posteriormente. Pero Él provee de piel de animal mostrando su gracia. Él provee para poder cubrir el pecado, la vergüenza del pecado. Entonces vemos la gracia de Dios constante. Pero la segunda razón que tenemos es porque nos revela el carácter de nuestro Dios. Cuando estudiamos Pentateuco no solamente vamos a estar leyendo una historia antigua, que a algunos les parecerá interesante, a otros no tanto, o a algunos no les gusta la historia, aunque debería importarnos. Si le importa su historia, entonces es importante toda la historia que podamos comprender. Pero ¿por qué? Segunda razón, ¿por qué es importante estudiar el Pentateuco? Porque nos revela el carácter de nuestro Dios. Cuando estudiamos ahí no solo estamos leyendo historia, sino que estamos conociendo al Dios de la palabra. No solamente estamos estudiando la palabra de Dios, sino que estamos conociendo al Dios de la palabra aquí. El Pentateuco desde la primera página nos revela, hay una canción que cantamos, ¿no? Este es el Dios que adoramos, ¿no? Todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Bueno, cuando estudiamos el Pentateuco nos va revelando este Dios que es único, que es trascendente, que es personal, que es el creador de los cielos y la tierra.
La revelación central de estos libros es principalmente la de un Dios santo. Si bien vemos esto desarrollado en otros libros con mayor profundidad, esta doctrina, pero desde sus inicios vemos que si hay una característica de Dios principal es que tenemos un Dios santo. ¿Y la santidad es buena? ¿Es mala? Es tan buena que acercarse a ella de manera inadecuada hace daño. Y Adán y Eva lo hicieron así. Y por eso Dios los tiene que sacar del Edén. Porque se quisieron acercar a Dios a su manera. Y lo saca. Pero es esa misma santidad la que, por medio de la cual Dios promete transformarlos. Porque tiene que venir Él mismo en su santidad a este mundo, ¿no? Y tomar el lugar del hombre para poder vivir la vida que el hombre y la mujer no pudieron vivir, para ofrecer esperanza de una vida diferente, restaurada. Entonces Dios enseña y demanda y reclama, así como Él es santo, también reclama santidad de los suyos. En este caso lo vamos a ver desarrollado ahí, demanda santidad de Israel, de su pueblo, y posteriormente para nosotros también a su iglesia, ¿no? Entonces un Dios santo demanda santidad de los suyos, pero también pone de manifiesto que este Dios santo es justo y, como cantamos en una de las primeras alabanzas, es fiel a su pacto. Dios, si promete algo, Él lo va a cumplir. Y estuvimos estudiando por muchas semanas los días miércoles que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Dios prometió que en Cristo da vida y vida en abundancia. Eso significa una vida plena. Y si Dios lo prometió, entonces Él lo va a cumplir. ¿Y dónde vemos que Dios cumple su palabra? Bueno, Pentateuco, constantemente vemos que Dios es fiel a su palabra, a su pacto, y que va cumpliendo lo que Él ha prometido, y que es fiel a su propia palabra y a su propio carácter. Entonces, a través del Pentateuco podemos comprender lo grandioso. Ayer estudiamos con los chicos en Salmo 8. ¿Cómo comienza? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este Dios glorioso que va desarrollando un plan que lo engrandece a Él, pero que te rescata a ti y a mí. Entonces, Él nos muestra que cómo intervino en medio de la tragedia del hombre, de las angustias de su pueblo cuando lo rescata de Egipto, y cómo pone de manifiesto su poder. Y por último, ¿por qué estudiar el Pentateuco? Porque el Pentateuco es una guía, ¿no? El Pentateuco es como un mapa, ¿no? Hoy día tenemos los celulares, ¿verdad? Pero cuando yo me vine a Uruguay, yo me tuve que comprar un mapa para venirme para acá. Y tenía que confiar en lo que decía el mapa, ¿no? Gracias a Dios no me perdí, ¿no? Pude llegar. Llegué tarde, algunos se recordarán. Me estaban esperando varias horas aquí, llegué más tarde de lo esperado, pero tenía una guía ahí para saber a dónde dirigirme. Pero ¿sabe? Si hay alguien que quiere mostrarnos o llevarnos y guiarnos, es la Escritura, y no guiarnos simplemente que usted sea obediente, a que hagamos cosas buenas, que seamos mejores personas. No, nos guía y nos dirige a alguien, y ese alguien es Jesucristo. Así que Moisés escribió, como lo dice Cristo. ¿Se acuerdan los de Camino de Emaús? Era necesario que todo esto aconteciese, ¿no? Lo que escribieron acerca de mí. Entonces, la gran diferencia entre cómo nosotros, como creyentes, leemos el Pentateuco y cómo lo pueden leer otros, es que vemos a Cristo ahí en sus páginas. Es que vemos a Cristo constantemente cuando vamos viendo los relatos de las historias, el desarrollo de las leyes. Estamos viendo a Cristo allí y podemos comprender mejor a nuestro Salvador. Cuando vamos atrás y estudiamos el Pentateuco, podemos comprender mejor a nuestro Señor. Las promesas, los tipos de Cristo, los temas del Pentateuco encuentran su cumplimiento final en la persona, en el mensaje, y por último en la obra de Cristo. Entonces el Pentateuco no es solamente una colección de historias, sino que es una narrativa que tiene un propósito. Nos va mostrando que así como Dios creó, el hombre falló y está en condenación, pero mostrar cómo todas estas personas, como tú y yo, pecadoras,
hay un camino de esperanza y podemos dirigirnos hacia allí. Y eso no tiene que ver con religión, no tiene que ver con obras nuestras, no tiene que ver con nuestro mérito, tiene que ver con la persona de Cristo. Y el Pentateuco nos guía allí, nos anticipa de un sacrificio, de un mediador. Ahora, después allí es de un pacto por medio de un cordero, pero posteriormente para un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Entonces, todos estos libros son de alguna manera manual de instrucciones para nuestra vida también. La ley de Dios, como sabemos, permanece vigente. Por supuesto que hay normas de conducta que ya no están vigentes para nosotros, o estipulaciones que ya no son necesarias para nosotros, y damos gracias a Dios por eso, porque hoy día no podríamos comernos en un ratito más una tirita de asado de vacuno, por ejemplo, ¿no? De cerdo, un costillarcito de cerdo. Pero ahora podemos, el Señor dice, pone en el Nuevo Testamento, si es con acción de gracia, mata y come, no hay problema, ¿no? Pero los principios que están detrás de todas estas instrucciones siguen vigentes para nosotros, porque el Dios que quiere revelarse a ti y a mí no ha cambiado, es el mismo. Pero como dijimos, queremos estudiar el Pentateuco porque es fundamento. ¿Y qué pasa si se mueven los fundamentos? Bueno, no va a durar muy poco. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida como creyente? Pablo lo dice, ¿no? Que hay un solo fundamento, el que está puesto, que es Cristo. Pero quizás tú sigues construyendo fundamentos sobre tus obras, sobre tu religiosidad, sobre tu justicia. Y yo soy bueno, me esfuerzo, mi obediencia. Ese es mi fundamento. El fundamento es la palabra. Y la palabra nos revela ¿a quién? A Cristo. Él es nuestro fundamento. Pero también, como dijimos, es importante estudiar porque nos revela quién es nuestro Dios. ¿Tú puedes tener intimidad con alguien que no conoces? No. Bueno, ¿cómo poder conocer a nuestro Dios? Bueno, en profundidad, yendo a la palabra. Y Pentateuco nos muestra de manera esencial, ¿no? Y desde un inicio, cómo es nuestro Dios. Me encanta cuando después de Moisés estar con Dios allí en el hueco de la peña, dice: Dios es piadoso, clemente, misericordioso. Después dice, más adelante, ¿no? Que no tiene por inocente al justo, pero dice que Dios clemente, misericordioso. Ese es el Dios que tenemos, al Dios que adoramos y el Dios que quiere relacionarse contigo. Pero por último, como dijimos recién, es poder nosotros comprender en plenitud quién es tu Salvador, Jesucristo. Pero quizás hacer otra pregunta hoy día, quizás antes de irte. ¿Es realmente Jesús tu Salvador? ¿Es realmente Jesús el Señor de tu vida? La Escritura siempre nos va a guiar a Él. Y es como queremos conducir este estudio, que nos dirija a Cristo, poder entender lo que ellos entendieron en su momento, lo que nosotros podemos entender en nuestro tiempo, pero de qué manera eso nos guía a Jesucristo, porque Él es en quien existe y en quien habita toda la plenitud de la deidad, y nosotros podemos estar completos solamente ¿en quién? En Él. Si no, déjame decirte que hay algo que te falta. Entonces, donde quiera que nos encontremos en estas semanas que vamos a estar estudiando, va a ser en el Pentateuco, pero nos quiere llevar allí. La pregunta es, ¿te estás dirigiendo ahí tú? ¿Estás haciendo tu relación con el Evangelio, con las Escrituras, con la Iglesia, el hecho de poder acercarte a Cristo, o estás buscando otra cosa? Porque déjame decirte que la Escritura nos va a guiar a Él. Y solamente a Él. Entonces, si has venido quizás por otra cosa, o estás distraído o confundido, quizás yendo a otro lugar, déjame decirte que la Escritura nos quiere llevar a Él, porque Él es el que nos puede dar esperanza. Solamente en Él lo hay para nuestra alma en la eternidad, pero también para nuestro día a día. Solamente en Él es donde podemos encontrar la sabiduría que necesitamos para comenzar cada día en la mañana y terminar por la noche. Es Cristo quien nos da. Y el Pentateuco nos va a ayudar
porque vamos a poder comprender en plenitud, más profundamente, quién es nuestro Salvador. Y yo te animo a leer, a comenzar a leer Génesis, ¿no? Y hoy vamos a empezar a pasar material para que puedas involucrarte más en el estudio durante la semana, pero quiero que te vayas con este desafío. ¿Está llevándote la Escritura a Cristo o simplemente te quedas en tus pecados? Déjame decirte que sí, la Biblia nos habla de nuestros pecados, pero no queda simplemente allí, sino que nos da también la esperanza y la solución que solamente se encuentra en Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres y el único en quien podamos encontrar salvación para nuestras almas. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y dar gracias al Señor.